Damos gracias que nos dan la oportunidad de venir este domingo a llevar nuestras voces a ti, cantándote y poniendo nuestros corazones para escuchar tu palabra, y queremos recibirla hoy como lo que es en verdad la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios. Glorifica tu nombre en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana nosotros vamos a continuar en la carta a Santiago. Les pido que sus Biblias, que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a seguir con la serie Una Fe Viva. La semana pasada nosotros cubrimos los versículos del 12 al 15 y lo titulamos La Tentación. Y en ese sermón nosotros dimos la definición de tentación y también hablamos de la diferencia entre tentación y prueba. Y también utilizamos la mayor parte del tiempo hablando de una perspectiva equivocada sobre la tentación que estaban teniendo estos hermanos y una perspectiva correcta en cuanto a la tentación. Y eso fue necesario porque estos hermanos estaban corriendo el peligro de cuando estaban siendo tentados. En este caso, particularmente, la tentación que viene de adentro, calzado por las pasiones de nosotros, ellos estaban cometiendo el peligro de insinuar de que estaban siendo tentados porque Dios los estaba tentando. Y explicamos que era algo que estaba en ese tiempo sonando por ahí y que la gente, aún cristianos, estaban tomando la actitud de que como Dios está en control de todo, imagínate, Dios me puso en esta situación, así que, ¿qué tú esperas que yo haga? Y aunque si otras personas estaban tentando a estos hermanos, ellos decían, bueno, no directamente, pero Dios a través de ellos me está tentando. Entonces había el riesgo de de ceder y sucumbir a la tentación, y era algo muy, muy peligroso. Por eso Santiago dice en el versículo 13, nadie cuando es tentado, que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y es como que está hablando de Dios en una perspectiva negativa, en el sentido de quién es Dios y su carácter, en un ángulo negativo, de que esto es lo que Dios no hace de ninguna manera. Y hoy vamos a hablar de Dios y un poco de su carácter desde un ángulo, si podemos decir, positivo, y eso lo vamos a ver nosotros. Los versículos que nosotros vamos a cubrir hoy son el 16 al 18 y le titulamos al sermón de hoy La bondad de Dios. Y aunque en estos versículos habla más que de la bondad de Dios, esto va a ser como una especie de punta de la lanza, la bondad de Dios. Pero todo el pasaje, uno puede pensar que la bondad de Dios como que es un hilo dorado que entreteje estos tres versículos, y eso vamos a ver a continuación. Pueden ir conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18, que lo voy a leer. Entonces vamos a explicarlo y a buscar las implicaciones que tienen estos versículos, ¿ok? Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El versículo 16 de este pasaje sirve para nosotros aquí como una especie de bisagra, como una especie de enlace entre lo que explicamos la semana pasada de la porción de los versículos que llegaban hasta el 15, el 12 al 15, que hablaba de la tentación. Este sirve como una especie de enganche entre uno y el otro, el versículo 16. El versículo 16 dice, amados míos, no erréis. Recuerden que habíamos dicho que Santiago tiene como ese tono pastoral y de cuidado con los hermanos, porque dice como 15 veces, amados míos, en una forma u otra. En una forma u otra dice, amados míos. Aquí dice, amados hermanos míos. Esa ternura. Pero esa ternura de Santiago, en este versículo 16, está acompañada de firmeza.
Es un balance difícil de lograr, pero necesario. Amados hermanos míos, ternura, firmeza, dice él, no erréis. Tal vez Santiago había escuchado la frase o el dicho por ahí, que lo cortés no quita lo valiente. No es muy fácil para nosotros vivir así, especialmente porque el amor que tenemos por nosotros mismos regularmente es mayor que el que tenemos por los demás. Por razón el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te está mandando a amarte, que ya tú te amas. Y nosotros nos es muy difícil tener el balance de ser firmes y tiernos a la misma vez. Muchas veces es más fácil ser tiernos que firmes, porque cuando me toca ser firme con las personas por su bien, yo prefiero cuidar mi pellejo. Yo no quiero meterme en problemas. No te metas en eso, deja eso así. No porque te importe la persona, sino porque te importa tú. Tú no quieres meterte en problemas. No amas suficientemente a la persona. Santiago no. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué está diciendo aquí con esto de que no erréis? ¿Está diciendo no cometan errores? ¿No erréis? ¿Esa es la idea? No. Lo que está diciendo Santiago aquí, amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Están siendo sometidos a tentación, sea de fuera o sea de adentro, y están insinuando y consolándose, diciendo de bueno, yo aquí me quedo, yo caigo en la tentación. No hay problema, porque de todas maneras es Dios el que me está tentando. ¿Y quién puede contra Dios? Él es soberano, Él es todopoderoso, debe ser Dios. Cuidado, cuando Santiago dice, no erréis. Yo estaba pensando, si Pablo hubiera oído esto, supongamos que hubiera pasado en el mismo tiempo, y Santiago le dice a Pablo, mira, ¿tú sabes lo que está pasando y estos hermanos? Los que están pensando. Posiblemente Pablo hubiera dicho en su no rotundo, de ninguna manera Dios va a tentar a alguien. De ninguna manera. No erréis. No se engañen a ustedes mismos. Es la misma idea que se utiliza en 1 Corintios, cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él da una lista de las características de personas que no heredarán el reino de Dios, en el contexto de que no se engañen. Y él dice, no erréis. Después que dice los injustos, da unos cuantos ejemplos. Ni los injustos heredarán el reino de Dios, dicen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Solamente un ejemplo ahí. Porque en otro pasaje dice otras cosas. Y los borrachos y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Esa es la idea de esta palabra. No es que no cometan errores, sino que no se engañen. Estos hermanos estaban en sumo peligro. En el versículo que explicamos la semana pasada, cuando dice, cuando algún tentado no diga, es que estaban siendo tentados y estaban a punto de ceder. Y ese era el peligro. Estas verdades que Santiago va a presentar en este texto de esta mañana, debía servirles a ellos de incentivo para mantenerse firmes cuando estaban siendo probados en unas pruebas que se podían convertir en tentación si ellos respondían mal, o si estaban siendo tentados desde adentro. Esta exhortación de realmente quién es Dios y su carácter debería servirles a ellos de incentivo para permanecer firmes durante la prueba, y debería servirnos a nosotros también hoy al conocer realmente quién es Dios y conocer la verdad de las cosas también. Y eso nos lleva a nosotros entonces a darles la estructura del sermón de hoy, que va a estar en los versículos 17 y 18. Tiene 3 partes, bien sencillo. Yo sé que la semana pasada pudo haber habido algunos temas un poquito difíciles de digerir y a veces un poquito pesados. Esta mañana vamos a tratar de, aunque hay que explicar algunas cosas, hay que explicarlas. Voy a ver cómo
las podemos explicar en un lenguaje más sencillo. Pero de todas maneras también tenemos que darle algunos conceptos para que usted pase a un nivel mucho más alto, porque uno tiene que ir, ¿verdad?, progresando, ¿verdad? Pero vamos a tratar de no dárselo entero, sino en pedacitos más cortaditos. No se come un pollo entero sin masticar, lo tiene que cortar. Yo mismo hay ciertas carnes que no puedo comer muy bien, yo tengo que partir las carnes de res, eso es así, no sé. Se las tranca la garganta. No quiero que pase esto en esta mañana. Entonces, la estructura para nosotros es, en la primera parte del versículo 17, Dios es bueno. En la segunda parte del versículo 17, Dios es inmutable, y quiere decir que no cambia. Y en la última parte va a ser, Dios es soberano. Vamos a ir sobre eso y vamos a explicar. ¿Okay? Versículo 17, primer punto, Dios es bueno. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La frase, toda buena dádiva y todo don perfecto, hay un elemento interesante aquí. Hay dos palabras que se utilizan diferentes también en el griego, para dádiva y para don. La palabra dádiva significa el acto de dar en sí. La otra palabra, don, se refiere a la cosa dada en sí. Entonces está diciendo, toda buena dádiva, ese acto de dar es bueno, y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo bueno desciende de lo alto. Pero ¿cómo que desciende de lo alto? Cuando uno habla de que desciende de lo alto, y uno habla así, tú oyes a la gente hablando, hay gente que no son cristianos, y lo hacen a veces de una manera un poquito ligera, y dice, el Señor que está allá arriba, ellos hablan así, yo tengo compañeros que hablan de esa manera, pero ellos es lo que están diciendo, una manera figurativa de hablar de Dios. Cuando dice desciende de lo alto, está diciendo que desciende del cielo, y quien vive en el cielo es Dios. Los judíos hablan así también a veces, para no mencionar el nombre de Dios, utilizan algo indirecto para hablar de Dios. En este caso se puede entender así también. Del cielo viene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Todo lo bueno tiene su origen en Dios, y eso de manera directa o indirecta. Piensen en esto. Usted tiene un buen trabajo. Sí, pero eso fue un amigo mío que me consiguió esa entrevista con ese fulano y yo conseguí ese trabajo. Sí, pero al final, Dios nos da la capacidad de producir las riquezas, nos da las habilidades mentales, físicas para trabajar. Tu casa, tus hijos, las vacaciones, los amigos y muchas cosas, hasta comerse una fruta, disfrutar de un buen sol, una buena playa, todas esas cosas uno no las piensa mucho. Pero todas esas cosas vienen de Dios, aún las más pequeñas, ya sea de manera directa o de manera indirecta, vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Me gusta que Jesús dice, hablando sobre la oración, en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 9 al 11, no tienen que buscarlo, lo pueden escuchar, explicando sobre la oración, dice Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Una pregunta retórica ahí. La respuesta es obvia, por supuesto que no. Y dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Y él responde entonces, no lo que ellos deberían responder las preguntas que eran obvias. Él asume que ellos saben la respuesta cuál es. Por supuesto que no. Y él dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué buen punto, ¿no? Ustedes son malos, caídos, pecadores, y puede ser un criminal, usted lo ha visto en películas, y ese criminal tiene un hijo, y él protege a su hijo y le da buenas cosas a su hijo, y es malo. Y compara a una persona así con Dios, y dice, ¿cuánto más vuestro Padre, que sí es bueno, el único bueno, dará buenas cosas a los que le piden? Dios es bueno, toda buena dádiva viene de Él. Pero el versículo 17 no dice solamente que Dios es bueno. En la segunda parte continúa diciendo que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Porque dice, después que dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto de Dios,
Dice entonces, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La primera parte de la segunda sección dice, del Padre de las luces. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo con esta expresión aquí? El Padre de las luces es una manera de decir que Dios es el creador de las luces. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versículos 28 y 29, hablando de la lluvia, miren cómo lo dice Job en un lenguaje poético. Dice Job, libro de Job, pero eso es Dios haciéndole preguntas a Job. Dice, ¿tiene la lluvia padre? Dios cuestionando a Job. Tú crees que sabes mucho y tú haciendo preguntas de que tú estás aquí, chiquitico así. Tú quedas muy lejos. Yo te voy a hacer preguntas, a ver si tú me puedes responder a una entre mí. A ninguno vas a responder. Y esto es Dios haciéndole preguntas a Job, que le hace 64 preguntas. Dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿Cómo que padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Usted ve el lenguaje que está usando aquí? El mismo lenguaje de la mujer embarazada, aquella. Dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Versículo 29. ¿De qué vientre salió el hielo? Imagínense eso, unos muñequitos nada más en las cómicas, si usted vería, se está nevando, que hay como una especie de un monstruo embarazado, y entonces de ahí sale la nieve o el hielo, nada más así. Usted puede, esa es la única manera. Pero te está dando un mensaje, es una explicación de algo, está diciendo de dónde viene. Dice, ¿de qué vientre salió el hielo? Y sigue diciendo, y la escarcha del cielo, ¿quién lo engendró? La pregunta que está haciendo es, mira, tú no sabes que el originador, el creador de estas cosas, de la lluvia, de la escarcha, de la nieve, ¿es quién? Es Dios. Cuando Santiago dice aquí, el Padre de las luces, está diciendo que Dios es el creador de las luces, pero ¿cuáles luces? ¿La luz de mi casa? Un poco de electricidad, eso por supuesto es obvio. Aquí está hablando de la luna, del sol y de las demás estrellas, sabiendo nosotros que el sol también es la estrella más cercana a nosotros. Está hablando de los cuerpos celestes. Dios es el Padre de las luces, en el sentido de que Dios es el creador de las luces, de los cuerpos celestiales y de todo lo que existe. Pero aquí particularmente nos dice que Él es el Padre de las luces. ¿Por qué usa eso? Y no usa otras cosas. Usa otras cosas de los planetas que no brillan de esta manera. Bueno, el punto que está haciendo es el siguiente. Dice, Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero hacer una comparación. Porque lo que uno conoce de estas luces es su variabilidad. Por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros, de lo que vemos desde la Tierra, uno se da cuenta que la luna cambia de luminosidad. Y ustedes se conocen las estaciones de la luna. Y ustedes saben que ustedes tienen que leerlo. Yo recuerdo muchas clases de la primaria, pero hay algunas que no recuerdo de memoria. Entonces, algunas que tú lees. Para que tú no digas, te fallaste en una. Ahorita me lo dices. Las fases de la luna. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena. ¿Y la otra? Pues si acaso estaba ocupando usted ahí. Cuarto menguante. Pero eso nos habla del cambio que hace la luna y del efecto que tiene, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Nosotros notamos que como que la luna cambia y sabemos que la luna no tiene luz en sí misma, sino que viene del sol. Y desde el punto de vista de nosotros también notamos que el sol cambia y que no siempre brilla igual, especialmente aquí en Wisconsin. Y el punto que está haciendo, con usar este ejemplo aquí, Padre de las Luces, es exactamente para mostrarnos que así, o contrario a cómo estas luces cambian y varían constantemente, el Padre de ellas, su creador, no cambia. Dice, hablando de Padre de las Luces, Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia como las luces. Dios es inmutable. Si usted le digo de teología, ese va a ser el término grande que usted va a oír. Y cuando usted lo escucha inmutable, usted va a decir, él ya explicó eso, yo solo quiero decir eso, no me vengan a mí con. Así que yo sé que inmutable quiere decir que Dios no cambia. No me vengas a mí con tu cosa que no me vas a impresionar. Ya usted sabe. Dios es inmutable, quiere decir que Dios no cambia.
Dios no cambia en su esencia, no cambia en su carácter, no cambia en sus propósitos. Dios no cambia. Ahora, siéntese bien, porque tengo que explicarle algo que debería llevarlo un poquito más allá. Si usted no lo entiende, está un poquito complicado, usted me mueve como la boca, así me hace como... y así yo voy a saber que lo voy a parar. Pero se lo tengo que explicar. El concepto y la enseñanza de que Dios no cambia puede ser abusado y llevado a dos extremos. Primer extremo está el hecho de que Dios no cambia y utilizan un término que se llama la impasibilidad de Dios. De que Dios es impasible. Bueno, lo que ellos están diciendo con eso es que Dios en ninguna manera se afecta por nada emocionalmente. A Él no le... Él se mantiene como imperturbable. Ese es un extremo. El otro extremo es un concepto de se llama deísmo abierto. Y lo que ellos dicen es que Dios está como en proceso y aprendiendo. Pasa algo, por ejemplo, lo que pasó tristemente hace 20 años, y Dios dice, yo no esperaba que eso ocurriera el 11 de septiembre. Como que Dios está aprendiendo y dicen que Dios no conoce el futuro. Ninguno de esos extremos son ciertos. ¿Qué es lo cierto realmente? Digo que usted entienda bien este asunto. Dios no cambia, pero ¿en qué sentido no cambia? Bueno, en su carácter no cambia, en su esencia no cambia, en sus propósitos. Pero eso no quiere decir que Dios es indiferente al sufrimiento humano, no en ese sentido. Porque Jesús, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, viendo a Marta y a María llorando y a los judíos que lloraban con ellas también, dice Juan 11:35, y Jesús lloró. Y algunos teólogos, hombres respetados, sí, está bien, dicen, no, Jesús lloró por la incredulidad de ellos, porque no creían en lo que él iba a hacer. No. El texto dice claramente que él, viéndolo a ellos conmovidos, lloró. Nos está mostrando, Jesús vino a mostrarnos al Padre. ¿Cómo es Dios? Ve a Jesús. Dios es bueno y es compasivo, y a Dios le importa tu vida. Dios está bien interesado y pendiente a tu vida. Dios conoce tus luchas, tus batallas, tus ansiedades, Él conoce tu dolor y le importa. Eso es bien importante eso. Él no es impasible, Él no es indiferente a lo que pasa en la humanidad. Pasando entonces ese paréntesis de esas explicaciones, hablando de que Dios es inmutable y que Él no cambia, yo sé que puede haber algunas dificultades con esto. Si usted lee su Biblia, posiblemente usted ha leído de que Dios en algunos lugares parece que se arrepiente. Y usted dice, bueno, acá, si una persona se arrepiente, eso no quiere decir que está cambiando de parecer. Bueno, eso es lo que aparentemente la palabra dice. Que Dios se arrepiente. Y hay pasajes en la Biblia que dice que Dios se arrepiente. Sí. ¡Ja! Te atrapé ahí, hermano. Tú estás diciendo que Dios no cambia. Está bien. Yo le decía aquella vez, la madre Claudia nada más se rió porque parece que ya me tocaba cuando estaba en México. Yo le decía, te voy a matar el gallo en la funda. O sea, antes de sacar el gallo para la pelea, yo se lo mato en la funda y no puede ni pelear. Antes que usted me venga con esta duda, yo se lo voy a explicar ahora. Mire, en Génesis 6, después que Dios vio, después que el hombre cayó y todo eso así, pasaron tal vez unos cuantos siglos. Dice que Dios vio a los hombres y vio que todo intento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. El mal empeoró. Dios tuvo que destruir la tierra entera. Millones de personas y quedaron solamente 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas. Todo el mundo. Con agua, destruido por la maldad del hombre. Pero entonces, dice algo interesante. En el versículo 6 de Génesis 6. Dice, y se arrepintió Jehová. ¿Tú ves? De haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No que Dios no cambie.
Bueno, ¿cómo se explica esto? Y aquí otra palabra grande, que para usted ahora va a ser pequeña y que va a decir, tráeme otra, eso también él le explicó lo mismo. Lo que está pasando aquí cuando dice que Dios se arrepintió es lo que se llama un antropomorfismo. Lo voy a repetir. Eso es un chivo ahí, lo saca. Se llama antropomorfismo. ¿Qué es eso? Es una manera de atribuirle a Dios emociones humanas y el punto es hacernos y ayudarnos a entender lo que realmente Dios está sintiendo. No que Dios se arrepiente porque cambió de parecer y que ahora, imagínate, no en ese sentido. Lo que está comunicando es ese dolor y ese pesar de que Dios crea al hombre y pasara esto. Eso es lo que está mostrando. Esa palabra se arrepintió de hecho. Usted lee algunas traducciones y ellos utilizan otra explicación para evitar, ¿verdad? Confusión. De hecho, dice que algunos traductores, especialmente judíos, para evitar la confusión de traer a Dios a un plano como muy bajo, no utilizan se arrepintió, usan otra palabra. Pero la idea es que a Dios le dolió lo que estaba pasando. Ahora, eso de que Dios no cambia todavía, que Dios es inmutable y que no cambia, tiene por lo menos dos efectos, o debería tener por lo menos dos efectos en nosotros. Por un lado, debería provocar en nosotros, los creyentes, consuelo. Eso por un lado. ¿Qué estamos diciendo? Santiago dice que toda buena dádiva y todo perfecto proviene de Dios y que Dios es bueno. Para nosotros los creyentes eso debería ser el consuelo. Yo estaba pensando, después que pasen 10.000 años en el cielo, en la nueva tierra, con el Señor los creyentes, ¿usted se imagina que el Señor un día diga, como los profesores caprichosos que a veces uno tenía en la universidad, y podía decir, de esa silla para la derecha están todos quemados? Imagínense eso después de 10.000 años disfrutando ya, y que el Señor un día se levante, con toda reverencia, y diga, de ahí para allá todos están condenados, porque yo recuerdo lo malo que ustedes fueron y ahora yo cambio de parecer y ustedes los condenan. Eso sería terrible. Pero Dios es bueno y su carácter no cambia, y esta verdad de nosotros de ser salvos por Jesucristo nunca, como decía mi primer pastor, dice en el jamás de los jamases, decía él, una frase que se inventó, nunca eso va a cambiar. Si tú eres salvo, hay seguridad, y cuando pasen los siglos nunca Dios te va a condenar. Y el hecho de que Dios es inmutable debería darnos ese consuelo de que nunca Dios va a cambiar, nunca va a dejar de ser bueno. Dios, este Dios de la Biblia, no es caprichoso como los dioses de la mitología griega, que eran caprichosos y se envían a la tentación y tentaban a los hombres, hacían todo tipo de cosas. Este Dios no es así. Este es el Dios verdadero, no es un ídolo. Eso por un lado, el efecto que debería provocar nosotros los creyentes de que Dios es inmutable. Y por otro lado, ¿cuál otro efecto debería provocar también? Primero consuelo, y por el otro lado, terror. ¿O cómo así? Anda tantito, ahora te explico cómo es un mexicano. Terror. El hecho de que Dios no cambia quiere decir que lo que Dios dijo hace 3.400 años a Moisés de que es malo, hoy sigue siendo malo. Cuando Dios destruyó a 2 ciudades completas con fuego y sus alrededores, en Génesis capítulo 19, Sodoma y Gomorra, porque era abominación para Dios, hoy, independientemente de lo que la cultura diga y la sociedad diga, sigue siendo malo. Porque Dios no cambia. Lo que Dios dice que es malo, sigue siendo malo. Si la sociedad dice que es bueno, a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hay tanta gente que habla así y apoya estas cosas, y uno puede caer en la tentación de que, imagínate, todo el mundo lo hace. Cuidado. Aunque no importa quién lo diga y la fama que tenga, quién lo diga, al final Dios es el que tiene la razón. Tú vas a tener que decidir a quién tú vas a creer o basado en quién tú vas a vivir. Lo que era malo ayer
sigue siendo malo hoy, porque Dios no cambia. Y se queda ahí esta implicación. Y Jesús dice, en cuanto lo estoy diciendo, que me salté este versículo, en Lucas 16:15 dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los hombres elevan ciertas cosas y cuando tú lees la Biblia tú dices, pero nos dice aquí que no es tan bueno. De hecho, nos dice que es una abominación. Jesús dijo, ¿por qué? Los hombres lo ponen aquí y Dios dice, vas a pagar por eso un día. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, Moisés había pedido a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Interesante las palabras que el Señor escogió para hablar a Moisés. Yo voy a leer un poquito rapidito aquí, Éxodo 34, 6 y 7. Dice aquí, sobre el carácter de Dios. Dice, pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó. Dice, Jehová, Jehová. Miren cómo es Dios, y resumen. Dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Miren cuántas cosas dice. Todo lo que dice, mira, ese es tan consolador. Oiga, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué bueno. Y es Dios que es así. Intencionalmente hace énfasis en todas sus cosas. Dice, y verdad. Y sigue todavía el versículo 7. Y que guarda misericordia a millares. Y sigue. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no se para ahí. Coma. Y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que estoy diciendo aquí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física cuando el alma se separa del cuerpo, no solamente eso, sino hay una muerte que es eterna, que se llama la muerte segunda, que es en el lago de fuego, donde los pecadores que no se arrepientan pasarán la eternidad en un cuerpo y alma, no solamente en alma. Cada persona va a recibir un cuerpo nuevo. Los inconversos no glorificados, no en ese sentido, pero un cuerpo nuevo que nunca se va a consumir. Y la persona va a tener su cuerpo y su alma y va a saber quién es y va a recordar todo lo que hizo y las oportunidades que tuvo para recibir el evangelio y no lo hizo. Y va a ser lanzada la persona, según Apocalipsis 20, al lago de fuego que arde con azufre, y ahí con el diablo, dice, serán atormentados con el diablo día y noche por los siglos de los siglos. Eso quiere decir sin descanso. Y yo estaba pensando, wow, ¿qué implicaciones tenía eso para nosotros en la práctica? Bueno, un converso no debería consolarse con la idea de que si se pierde, en algún momento, por ejemplo, va a dejar de existir. Se llama, creo que aniquilación se llama eso. Que la gente cree, no, yo me muero ya, ¿qué va a pasar contigo cuando te mueras? Nada, yo desaparezco. No, papá. No. Otro consuelo equivocado donde la gente se puede engañar es pensar, bueno, soy condenado y tal vez cuando pasen 10 millones de años, después de yo sufrir en el lago de fuego, Dios va tal vez a decir, ¿saben qué? Pecadores, ya ustedes han sufrido demasiado. Así que, miren esa isla, váyanse todos a esa isla. No, nunca va a ocurrir. Yo pienso que eso de que Dios es inmutable en cuanto al destino de los pecadores es una verdad aterradora también. De que Dios no cambia, es que Dios no va a cambiar de parecer, de que lo que Dios dijo en cuanto a la condenación de los que se pierdan, nunca va a cambiar. Eso es aterrador. El que se pierde, se perdió para siempre. Eso dice, debe ser considerado seriamente. En lo que nos queda de nuestro tiempo, ya habiendo visto que Dios es bueno y que Dios no cambia, vamos a ver ahora el último punto en el versículo 18, que Dios es soberano. Yo sé que los periodistas profesionales y los que estudian periodismo
cuando hacen las noticias, tratan de que las noticias, especialmente también los titulares o el primer párrafo, ¿verdad?, tengan ciertos elementos y respondan varias cosas. El quién, el qué, el por qué, el cómo, el para qué, entre otras cosas, para que sea un buen párrafo bien escrito. Yo encontré interesante que el versículo 18 responde 5 preguntas, las que yo les mencioné. Solamente el Espíritu Santo puede utilizar, como dicen los teólogos, esta economía de palabras para decir tantas cosas. El sermón se pudo haber hecho solamente con el versículo 18. Veamos el versículo 18. Dice, Él, hablando del Padre, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una definición rápida ahí de esto de su voluntad. La oración en el griego, en el lenguaje original, está hecha, la construcción, dicen los expertos, poniendo la palabra de su voluntad de primero porque quieren hacer un énfasis. Y lo que está hablando es aquí de la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios. Mayormente los cristianos escuchamos ese término y estamos de acuerdo en que Dios es soberano, en el sentido que Dios está en control de todas las cosas, absolutamente todas. O la implicación es que Dios tiene el derecho y el poder de hacer todo lo que Él decida hacer. Salmo 136, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nosotros los cristianos, si nos preguntan, ¿tú crees que Dios es soberano? Decimos, oh, sí, Dios es soberano, está en control de todo. Sin embargo, donde la puerta se le retuerce el rabo, como dicen, es como usted le dice a un cristiano que Dios es soberano aún en la salvación de los pecadores. Dice, ¿y qué tal el libre de albedrío? Y si yo no abro la puerta, entonces Jesús no va a entrar y cosas así. Dice que no habla con el tipo de lenguaje. Esa es la intención. Dice. Sin embargo, este pasaje es un énfasis de que realmente quien tiene la última palabra en la salvación de los pecadores es Dios. Dice Él, el Padre, en este caso, el Padre, de su voluntad. Este es el porqué, esta es la razón por qué Dios lo hace. De su voluntad, eso quiere decir, en el ejercicio libre de su voluntad, espontáneamente, de su deliberada decisión. Eso es lo que quiere decir eso. Dios no te salvó a ti porque Dios vio un túnel en el tiempo y dijo, mira la hermana Mirta allá, Erika, y Dios dijo, yo sé que hermana Mirta o Mary, ellas van a confiar en el Señor. ¿Tú sabes qué? Entonces yo voy a salvarlas, voy a determinar salvarlas porque ellas van a creer. No funciona así. No funciona así. Dios, de su voluntad, de su propia determinación, esa es la razón, decidió salvarte a ti, para que la gloria sea solamente de Dios y no tuya. Pero yo pensé, y yo tengo tiempo para hacer eso, un par de versículos, para enfatizar eso en palabras del mismo Pablo en Efesios, enfatizar este concepto de que la salvación pertenece a Dios y es que por su voluntad y por su soberanía. No hay pasajes que sean tan claros, yo creo, que este pasaje de Efesios capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, busque a Efesios capítulo 1. Yo voy a resaltar unos cuantos versículos del capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, este es Pablo, y algunos entienden que lo que está diciendo aquí empieza tal vez en el versículo 3 y no tiene ni comas, ni punto, ni nada hasta que termina por allá en el versículo 3, yo creo que dicen los expertos. Pero diga esto, versículo 3, del 3 al 5. Efesios 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, cuando antes de la fundación del mundo. ¿Dónde usted estaba? Antes de que el mundo fuera creado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, ahora miren la razón aquí, la última parte del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué está diciendo en otra palabra? Porque Él quiso. ¿Eso le ofende a usted? Porque hay gente que se ofende por eso. Usted no lee su Biblia, que es lo suyo. Y esto debe ser enseñado en secreto solamente entre 3 o 4 líderes y no se lo diga a la iglesia porque eso divide la iglesia. No, ¿quién eres tú para ocultar la palabra de Dios al pueblo de Dios? Atrevido. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La razón no está en ti. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuántas veces tú tienes que decirme eso? Que por ya me convenciste. No, pero por si acaso dice eso, porque ustedes nunca tuvieron una duda. Eso lo quise mostrar a usted ahí. Dice más, que lo que él hizo, dice la palabra, nos hizo nacer. Ustedes saben que la palabra que se usa aquí para nos hizo nacer es la misma que se utiliza cuando estamos explicando en los versículos anteriores, hablando de que la concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Entonces el pecado crece como un niño. Y cuando el pecado crece, entonces, como que pare y da a luz la muerte. Decíamos que la palabra que se utiliza ahí, de que da a luz la muerte, es una palabra que se utiliza como cuando una mujer da a luz 4 o 5 hijos. Como algo monstruoso, como que, ¡wow! ¿Tú estás embarazado? ¿De cuántos? ¿De 2? No, de 5. ¿Cómo? Y esta mujer da a luz estos 5 hijos. Y la palabra que se utiliza aquí es para dar ese efecto de que es una cosa grande lo que ha pasado. Aquí también se utiliza la misma palabra, pero para decir lo que ha ocurrido es un nuevo nacimiento, como que Dios nos parió. Y eso es lo que está hablando aquí del nuevo nacimiento, es el concepto de la otra palabra grande que usted va a escuchar por ahí, que se llama regeneración. Y usted diga, check, él también me explicó eso la semana pasada. Regeneración es el efecto y el trabajo que Dios hace para que seamos hijos de Él. Es lo que Dios produce. Y alguno de ustedes va a decir, tú ves, como Dios es que lo produce, yo tranquilo aquí, relax. Bueno, la cosa es que el versículo no se acaba ahí. Porque Él habla de un medio de cómo Dios lo hizo. Dice, por la palabra de verdad. ¿Cómo Dios lo hizo? Dios utilizó la palabra de Dios. Qué interesante eso. Para que usted nazca de nuevo. ¿Cómo funciona? Cristo toma el lugar mío, vive la vida que yo no viví, y Él muere como si yo viva, como es el versículo que explicamos la semana pasada. Ahora se me traspapeló. Ok, Cristo viene a la tierra, vive la vida perfecta que yo nunca he podido vivir, y Él muere como que Él hubiera vivido la vida mía del pecado, y Dios castiga a su Hijo, y me trata a mí como si yo hubiera sido su Hijo. Y ahora cuando Dios me ve a mí, ve a su Hijo. Se llama el intercambio, llaman los teólogos, de que Cristo tomó mi lugar. Entonces, ¿qué Dios hace? Por medio de la palabra de Dios, escuchada o leída, Dios provoca el nuevo nacimiento. La mayoría de la gente se salva escuchando la palabra, sea por una persona que le comparte el evangelio o por la predicación en la iglesia, pero mayormente, como vimos en uno de los libros, el libro que estamos leyendo, es por una persona que está sentada en los bancos que le habla a alguien del evangelio. ¿Algunas personas se salvan leyendo la Biblia directamente? Sí, pero son pocas. Mayormente la gente se salva escuchando la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Aunque Dios es soberano en la salvación, nosotros tenemos una parte en nuestra responsabilidad de compartir el evangelio a los demás. Y además de eso, aunque Dios es soberano en la salvación, y esa es la manera en que Dios ha decidido hacerlo, también Dios ha diseñado los medios, que en este caso la palabra de Dios. Pero también yo debo creer en Jesucristo y arrepentirme de mis pecados. Pero Dios es soberano para la salvación, así que yo me quedo tranquilo y no hago nada porque Dios me va a salvar. No, usted tiene que creer. La cosa es que usted solamente puede creer y arrepentirse cuando Dios le da vida nueva, no al revés. ¿Me está escuchando? Si usted tiene un corazón de piedra que no late y que no hay sangre por ahí, usted necesita primero un corazón de carne. Y hay unos memes por ahí que andan, que hay 2 corazones, uno de piedra y uno rojo de sangre, para enseñar el concepto de la regeneración, de que primero usted tiene que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, tiene que nacer de lo alto, tiene que nacer de nuevo. Pasa en un solo momento, instantáneamente, Dios te da vida, ¡pum!
tus ojos se abren y entonces ves lo feo de tu pecado, la belleza del Salvador, y entonces te arrepientes de tus pecados y abrazas al Salvador. Eso pasa en un solo instante. Pero al final tú no puedes decir, es porque Dios creí. Bueno, sí creíste, pero ¿quién te hizo creer? La regeneración primero. Estamos casi terminando. Porque lo único que vamos a decir es que Él lo hizo con un propósito para que seamos primicias de sus criaturas. Y voy a hacer lo siguiente para que usted no se asuste y se pasa. No, vamos a cerrar todo ahí, se lo voy a explicar de la cabeza. Mire, dice para que seamos primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento, para que usted entienda lo que está diciendo, para que seamos primicias de sus criaturas, es que la gente debía coger su primer hijo y el primer hijo de la vaca y debía ofrecerlo al Señor. No matar al hijo, sino lo que está diciendo, se ofrecía al Señor como lo primero y lo mejor. También se tomaba la primera parte de la cosecha, la primera parte y la mejor, y se ofrecía al Señor como un acto de fe de que no nos vamos a comer esto, por ejemplo, porque Dios va a traer otra cosecha y no tenemos que comernos esta. Y esa es la idea que se utiliza también cuando uno viene y le da al Señor parte de la porción de lo que uno gana. Uno dice, ¿sabe qué? No me alcanza mucho esta semana, pero yo voy a dar una porción de lo que yo gano al Señor, con fe de que Dios va a proveer lo otro. Y nosotros sabemos que Dios ha sido fiel en ese sentido. Y cuando dice aquí primicias de su criatura, nosotros lo que está diciendo es que nosotros vamos a ser y somos un especial tesoro para Dios. Y aunque Dios va a restaurar la tierra y todas las cosas en la tierra, hay un especial tesoro en la tierra que somos los creyentes, primicias de sus criaturas. Proverbios dice que Dios se deleita en la parte habitable de su tierra. Dice, Dios no se deleita en el caballo, ni en su fuerza, ni en las plantas. Sí, está bien, pero no se deleita en ellos como se deleita en los seres humanos. Entonces, sobre la bondad de Dios, y para concluir, dice un profesor, Dr. Robert Deffinbaugh, que estudió en el Seminario Teológico de Dallas. Él estaba en una clase con el famoso Dr. Pentecost, Dr. Dewey Pentecost se llama. Y este profesor Pentecost le pidió a los estudiantes que oraran por su esposa, porque su esposa iba a hacerse un análisis, porque había la posibilidad de que tuviera cáncer. Cuando el hombre llega, los estudiantes, después que pasan unos días, les dice, el resultado del análisis es negativo. Y los estudiantes, ¡qué alivio! Él no se paró ahí. Y dijo, los analistas de las pruebas dijeron también al ver los resultados, muy contentos, Dios es bueno. Y Pentecost quería llevar la cosa un poquito más allá. Y él dijo, sí, Dios es bueno. Ahora, si usted quiere pensar bíblicamente realmente en cuanto a lo que Dios es bueno, aunque los resultados hubieran venido de que mi esposa tiene cáncer, Dios sigue siendo bueno. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la riqueza de ella y la claridad. Gracias que tu palabra, así tú lo has diseñado, tiene el poder de refrescar el alma, según dice Salmo 19. Y según Juan 17:17, de santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Evangelio, como dice en Efesios, que la palabra de verdad es el Evangelio de nuestra salvación, tiene el poder para salvar. Te damos gracias por eso. Gracias que tú eres bueno. Gracias que tu bondad nunca cambia, porque tú no cambias, Dios. Al mismo tiempo tú te preocupas por nosotros. Te damos gracias también que no tenemos que gloriarnos en nuestra salvación, porque tuya es toda la gloria, porque tú soberanamente decidiste desde antes de la fundación del mundo salvar a los pecadores para tu gloria y para tu honra. Y te bendecimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias por estar aquí esta mañana. Un placer.